Las 10, 9 en Canarias. Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 6 de agosto. Última hora en la linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Pues se cumple una semana del colapso de Ceuta y la situación está lejos de resolverse. Entre 2.000 y 6.000 inmigrantes, en su mayoría menores, siguen en las calles de Ceuta y la ciudad autónoma no tiene recursos suficientes. Imagina lo que supone para una ciudad de 80.000 habitantes que sigan allí de golpe el 7% de su población. Por eso el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha vuelto a repetir, hoy lo ha hecho ante el rey, que la ciudad necesita ayuda, que necesita de la solidaridad del resto de España. Por cierto, que el presidente de Ceuta también ha dicho que el rey viajará a la ciudad. No ha dado una fecha, pero ha dicho que el rey siempre cumple sus compromisos. Vamos a ver, porque eso es harina de otro costal. Eso está en otro departamento, ¿verdad, Fernando Jáuregui? Buenas noches. En muy otro departamento. Distinto y distante. Bueno, pues eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y es que a veces el ceutí, el melillense, se siente solo, se siente abandonado. Viven en una zona con una fuerte tensión migratoria, se saben objeto de deseo de Marruecos, y para ellos España pues les da cobertura, les protege, les garantiza seguir viviendo en un estado de derecho y de bienestar. Por eso ese encuentro con el rey es tan importante para ellos. Viene a significar que el rey no les olvida y que España está pendiente. El caso es que mientras que se intenta solucionar la crisis política y diplomática abierta en Ceuta, la actuación del gobierno deja muchas preguntas. La cuestión se sitúa ahora en la gestión que se va a hacer de los recursos para atender el drama humanitario. El drama humanitario de los menores, que lo hay. Antes de abordar esta cuestión me gustaría dejar claro algunos aspectos que creo que me parecen importantes como punto de partida. Primero, la cuestión de los menores migrantes no acompañados es una obligación ética y legal, fundamentada en la dignidad humana y el derecho internacional. Hay que tener claro que los niños son víctimas. Los niños no entienden de geopolítica, de estrategia o de economía. Si es que algunos tienen 8 o 10 años. No hay nada más que ver las imágenes. Para un niño, buscar un hogar no debe ser un delito, sino un derecho. Y es importante que no caigamos en la deshumanización. Segunda cuestión. Como democracia, como Estado de Derecho, como Estado de Bienestar consolidado, debemos ejercer la solidaridad. Nosotros como país y como sociedad no lanzamos niños contra una frontera. No dejamos que se ahoguen en nuestras aguas. No les abandonamos. Respecto a otros regímenes, nosotros cumplimos con los derechos humanos. Y tercero, la instrumentalización política de este asunto no debe ni desviar la atención de la crisis, lo que está pasando en Ceuta ya es suficientemente grave, ni tener como objeto buscar otros responsables de lo ocurrido. Tampoco debe servir para sacar rédito electoral. Dicho esto, hay que hablar de los menores que están ahora en las calles de Ceuta y de la gestión de los recursos de esa ciudad. No te puedo decir exactamente cuántos menores hay en Ceuta porque no lo sabemos ni tan siquiera de manera oficial. Nos podemos quedar con 1.200 en la horquilla más baja. 1.200. Bueno, pues Ceuta solo tiene capacidad para acoger a 90. ¿Qué hacemos con el resto? ¿Cómo se soluciona? Bueno, pues hay que acudir a la ley. El reglamento de extranjería recoge que la distribución territorial obligatoria se activa cuando una región supera su capacidad ordinaria de acogida. Fíjate cómo estamos aquí. Tiene capacidad para 90 Ceuta y hay 1.200. Así que, en solidaridad con Ceuta, habrá que acoger a esos menores en otras comunidades. Luego ya es complejo, porque para realizar los traslados hay criterios objetivos, pero fundamentalmente lo primero que hay que ver es el número de menores que cada comunidad ya tiene. Hay que comprobar si hay plazas libres para no saturar los servicios de protección. Así que la pregunta es, ¿cuál es el nivel de ocupación en los centros de menores no acompañados en España?
Bueno, pues hoy te lo estamos contando en COPE. Álvaro García, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Vamos a repasar la situación en datos. Empezamos por Canarias, que ha sufrido esta presión antes. La capacidad es de 783 plazas y en la actualidad acoge 2.600 menores, es decir, 3 veces más. Baleares. Cuenta con 434 plazas, sin embargo las islas tienen 733 menores acogidos, casi 300 por encima de esa capacidad de referencia, o sea, casi el doble. Aragón. Aquí prácticamente igual, el número de menores extranjeros no acompañados que hay en esos centros de acogida de esa comunidad es el doble de su capacidad. Saturados también los centros en la Comunidad Valenciana. Que están al 160% de ocupación. Y en Madrid. Con un 136% de ocupación y, por cierto, las 190 plazas de Castilla y León están cubiertas en su totalidad y en Extremadura prácticamente al 100%. Cataluña es la única que no está al 100%. Porque en esa comunidad la capacidad es de 2.829 plazas y quedan en estos momentos unas 600 libres. Lo que hay que dejar muy claro es que una comunidad autónoma no puede negarse legalmente a acoger a menores migrantes no acompañados cuando se activa el mecanismo de traslado solidario. Si una comunidad rechaza esa acogida, la Fiscalía de Menores debe actuar de oficio. Esta es la situación. Y repito, los derechos humanos y la dignidad están por encima de todo. Luego, la solidaridad con Ceuta y con los ceutíes. Una ciudad que, por cierto, como ha dicho hoy su presidente, está lejos de la normalidad. Abrir un debate político sobre los menores para instrumentalizarlo de manera electoralista, porque el año que viene tenemos elecciones en varias comunidades autónomas, simplemente es una excusa para no hablar de responsabilidades. Y en esta crisis, todos los gobiernos, el de Sánchez también, deben asumir las suyas. Tiempo de análisis y opiniones anoche con Fernando Jauregui y con Maite Alcaraz. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Fernando Jauregui, te veo fenomenal. Un poco enfadado con la situación, si te digo la verdad. Sí, bueno, pero es que Bastante la situación abrumado como español, es como complicada. ciudadano y como periodista. Es complicada la situación. Y esto, pues, te pesa en el ánimo, quieras que no, te pesa en el ánimo cuando ves la cantidad de errores. Yo te voy a decir una cosa. En 50 años de profesión que llevo, más de 50, no había visto tal sucesión de equivocaciones por parte de un gobierno como esta. Sucesión. He visto muchas equivocaciones muy gordas y muchas canalladas muy gordas. Pero la sucesión de equivocaciones que ha culminado nada menos que en el envío por parte del presidente del gobierno cuando se iba de vacaciones de una playlist con una serie de canciones que él tampoco conoce, dicho sea de paso, me parece una burla, me parece un intento de captación de jóvenes. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Cuando tienes 800 asesores que están más o menos tocándose las narices, algunos de ellos, pues claro, se les ocurren cosas absurdas. Y esta es una cosa absurda, claro. Esto es como decía Benedetti. Estoy poniendo el menor de los ejemplos porque puedo hablar de cosas muy gordas que han pasado. No, pero el ejemplo de la playlist es como decía Benedetti, es la diferencia entre la táctica y la estrategia. A veces se confunden. Entonces puede ser una buena táctica para captar jóvenes, pero no es una estrategia para gobernar el país. Sinceramente, ni la táctica ni la estrategia son buenas. Es más, y la voluntad es mala también. Es decir, ¿qué puede salir mal? Todo, porque estamos en manos de desalmados. No hablo del gobierno, hablo de otros desalmados internacionales, del gobierno también, un poco. Y si realmente es que no hay ninguna posibilidad de que esto salga bien. Cuando estás equivocándote permanentemente en todo, te das cuenta de que este gobierno es un peligro. Vamos a saludar a Maite Alcaraz. Eso, saludará. Maite, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo también la saludo yo, hola Maite. Que hacía mucho que no nos veíamos, Fernando y yo. Claro. Y por seguir el hilo de lo que decía Fernando, todas esas calamidades que han pasado con la responsabilidad del gobierno, luego se ha traducido en estos son cosas que pasan.
palabras que no olvidaremos del ministro Marlaska. Y que nadie es responsable. Donde ya, claro, ya no es que no reconozca ningún tipo de responsabilidad, es que inmediatamente después de que efectivamente los ceutíes vieran cómo se invadían su casa, sus colegios, su vida, el propio Pedro Sánchez se cogió la maleta, efectivamente grabó ese TikTok y se marchó a La Mareta, y allí sigue mientras Europa convoca una reunión a la que no van los ministros, el Parlamento Europeo, a la que no van ni Marlaska ni el Massaid, con la intención de que de lo que no se habla o de lo que no habla el gobierno no ha sucedido. Pues sí ha sucedido, y hoy, y supongo que de eso vamos a hablar ahora, Rubén, hay que escuchar mucho al presidente Vivas. Yo insisto, al presidente Vivas no se le escuchó la semana pasada y así nos hemos visto. Es que esa es una de las cuestiones fundamentales. Llevamos hablando durante toda esta semana de los informes de inteligencia, si hubo o no hubo. Es que el propio presidente Vivas dijo aquí, en la cadena COPE, dijo, yo es que el lunes 27 llamé. Yo lo vi. Y dije, la situación es esta. Entonces, es muy interesante hoy ese encuentro de más de una hora en el Palacio de Marivén de Palma de Mallorca. He sacado varios extractos. El primero, sobre una futura visita de don Felipe a Ceuta. El rey está comprometido con la visita a Ceuta y la hará porque el rey cumple con sus compromisos. Lo que yo no le puedo decir es cuándo, pero estoy convencido de que cumplirá el compromiso que ha adquirido él personalmente e irá a Ceuta. Aquí vosotros sabéis mucho más que yo en cómo funcionan las cosas de Palacio. Claro, mandar al rey a Ceuta en estas condiciones, no sé yo si es conveniente o no, pero lo que sí da la sensación es que al gobierno no le interesa, porque sería aumentar el nivel de la crisis a la que ellos quieren dar bajonazo. O sea, porque como decís, el presidente se ha ido de vacaciones, Marlaska ha dicho que está fenomenal, porque de los 72.000 que entraron, 70.000 ya los ha cogido Marruecos. Es mentira. Claro, ¿no? Pero te quiero decir... Te digo, por si acaso tienes alguna duda. Ninguna. Mentira. Ese es el nivel que quiere el gobierno que tenga esta crisis. Entonces no sé cómo veis vosotros el papel del rey en todo esto, porque creo que no es dudoso. A la Dana fue. Claro, el Rubén, 3 de octubre en Cataluña. O sea... Si alguien piensa que si el rey pudiera, no habría viajado en lugar de a Mallorca, se hubiera ido a Ceuta a visitar, a recorrer, a estar con la población ceutí, es evidente que desde el Palacio de la Moncloa, que tiene que refrendar las visitas del monarca, y especialmente esta, no se ha querido. Y yo estoy por asegurar que se ha querido poner en paralelo el viaje a la playa de Lanzarote del señor Sánchez con que el rey Felipe se fuera a Mallorca y que pareciera que todo volvía a la normalidad. Solo recordar una cosa. El último rey español que viajó a Ceuta fue el rey Juan Carlos, acompañado de la reina Sofía, en 2007, en época de Zapatero. No ha vuelto, han pasado ya casi 20 años, el año que viene hará 20 años, que un monarca español no pisa la ciudad de Y tardó Ceuta. 32 años en ir. Por tanto, eso dice mucho, y no solo de este gobierno, sino de los pasados también, ¿eh? Fernando. Yo no estoy muy de acuerdo contigo con lo que has dicho de que a lo mejor no es conveniente que vaya el rey. El rey tiene que ir porque le pagamos un sueldo para que desempeñe esas funciones. Son incómodas. A lo mejor le hubiesen gritado, a lo mejor se hubiese encontrado con un panorama desolador, porque es desolador. Porque No creo que lo hubieran gritado, ¿eh? Porque los ceutíes, yo no sé, yo he estado hablando con algunos amigos que tengo, uno de ellos que ha sido director de un periódico y sabe mucho de esto, como Vivas, por otra parte. Vivas lleva 25 años, siendo quien es. Y me habla de una situación calamitosa dentro de Ceuta, incluso de peligro sanitario, porque esas son miles de personas pues campando por sus respetos, comiendo como pueden, haciendo sus necesidades donde pueden, en fin, es una situación perfectamente terrible. Pero yo creo que el rey tenía que haber ido porque los que no han ido son el gobierno. ¿Tú sabes quién es la ministra encargada de la juventud? Tú lo sabes, sí, porque lo tienes que saber. No, lo sé también porque estamos intentando... ¿Lo saben quienes nos oyen? Porque no han aparecido por allí. Y estamos intentando que
ofrezca alguna explicación a los oyentes de La Linterna, Bueno, igual que Álvarez o igual que tantos otros Yo, ministros. de todas maneras, estamos... te voy a decir una cosa. Hay un tema que es anterior a todo esto. Hay que clarificar el papel del rey. El papel, Sí. En la Constitución, el papel del rey es desairado. Sobre todo, por ejemplo, cuando tiene que hacer consultas después de unas elecciones, la mitad le fallan, la otra mitad le desprecian, la otra mitad le gritan. Ese papel del rey hay que dignificarlo cuanto antes. Y en cambio de fortalecer con una legislación adecuada al Estado, lo que estamos haciendo es debilitarlo. Por ejemplo, suprimiendo la malversación, la rebelión, la sedición. Todo esto es, en el fondo, estamos debilitando el papel del Estado. Y el Estado ahora mismo tiene un máximo representante, que es el rey, el jefe del Estado, que es una persona, según todas las encuestas, mucho mejor valorado, desde luego, que todos los gobernantes juntos. Y bueno, creo que hay que cuidarlo y hay que utilizarlo. Al rey hay que utilizarlo. Y es que además... Perdón, un segundo. Sí. Y el rey quiere que lo utilicen. El rey cogió un cabreo. Las cosas como son. Y, bueno, lo soltó, algo soltó. Esto no puede repetirse. Pero creo que la irritación ahora mismo en la zarzuela es mayúscula, por lo que me dicen. Bueno, en la zarzuela, y en el CNI, y en el gobierno, y en el otro todo lo que gobierno, no sea, y claro. en Sumar, y en Vox, todos. Así que yo creo que este es un momento propicio para no ir a la mareta de ninguna de las maneras, estar aquí gestionando el timón. Si hoy ves la agenda del gobierno para mañana, te encuentras con un vacío muy notable. Están todos de vacaciones, no sé dónde están. Pero al margen de eso de ir o no ir a Ceuta, y aquí pido también tu opinión, Maite, anoche en esta linterna hablábamos con Bernardino León, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, y yo le preguntaba, ¿cómo se soluciona una cosa de estas? ¿Quién se pone a trabajar? Y me decía, al más alto nivel. Y cuando digo al más alto nivel, no me refiero ni a los secretarios de Estado, ni a los ministros, ni a los presidentes del gobierno. Entonces, si hay esa posibilidad de que el rey pueda llamar al rey Mohamed VI, que puedan acordar algo, que puedan hablar, ¿por qué no lo utiliza el gobierno? ¿Por qué no utiliza la figura del rey el gobierno? ¿Por qué no utiliza esa carta? Pues porque el gobierno lo que quiere es neutralizar el papel del rey. Que subrayaba muy bien Fernando. Yo creo que el rey es el servidor del Estado con más prestigio, más querido por la ciudadanía, menos discutido, más allá de que siempre haya gente que prefiere a otro tipo de sistema de Estado, de república y demás, pero es evidente que es una persona con mucho prestigio y muy admirado en nuestro país y fuera de nuestro país. Y siempre al monarca se le ha utilizado, y aunque suene feo el verbo, se le ha utilizado Feo no, perdón, es el primer servidor del Estado. Claro, porque utiliza papel. una diplomacia blanda, y así lo hizo el rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos llamaba hermano a Hassan II, que probablemente, hombre, tener de hermano a un sátrapa como era Hassan II no sea lo mejor, pero gracias a esa familiaridad, gracias a esa cercanía, se fueron arreglando asuntos de Estado. El rey Felipe ha estado muy cerca, incluso ha jugado en el Palacio de Rabat con Mohamed VI, y sin embargo ahora no se le deja efectivamente tener ningún tipo de protagonismo, un poco en la línea de la estrategia que ha utilizado Pedro Sánchez. El interlocutor con Marruecos soy yo. Y claro, así nos va, porque recordad que hace 3 años se intentó firmar un tratado de amistad entre los dos países. Se fue Pedro Sánchez, recordad, en el 2023 se fue con 11 ministros a Rabat. ¿Qué hizo el rey Mohamed VI? ¿No os recordáis que se fue a Gabón? A su residencia de Gabón, y le dejó tirado al presidente del gobierno. No se hizo ni una foto con él después de que se había organizado una cita. Bueno, pues estas son las consecuencias. Quiero decir que si alguien puede respetar el régimen marroquí es a la monarquía española. Cuando tú invalidas a la monarquía española, la conviertes casi en una figura decorativa, como ha hecho Pedro Sánchez, pues a lo mejor tú puedes tener interlocución con Europa, puedes hasta tomar funciones que podrían ser del jefe del Estado, como hace Pedro Sánchez. Pero hay sitios donde yo creo que la autoridad moral del rey de España haría mucho bien para los intereses españoles y no se le ha dejado. Fíjate que yo tengo la información de que las relaciones de Felipe VI con Mohamed VI no son las mismas precisamente que las de Juan Carlos con Hassan. No se han probado, Fernando. No son las mismas. Es muy difícil mantener una relación normal con alguien como Mohamed VI. Las cosas como son, eso te lo dice todo el mundo, todos los jefes de Estado del mundo entero te dicen que es que ese tío es lo que es,
que no está bien. O sea, con Trump se lleva muy bien. Con Trump claro, se lleva muy bien. Es que Trump el que no es normal es Trump. ya, pero tú fíjate es lo que tenemos. Pero tú fíjate que nos puede salir mal. O sea, estamos enfeudados con un señor que es un sátrapa, enfeudado a su vez con un señor que es un inestable mental. El inquilino de la Casa Blanca es un inestable mental. Y ahora aliados con un tal Infantino, que es un súper corrupto. Bueno, eso es otra cosa. Que puede salir mal de todo esto. Sí, pero es que hemos estado a punto de quedarnos sin el Mundial de Fútbol. Ahora, estos animales. Ahora avanzamos a eso del Mundial de Fútbol, porque hoy se ha dado una circunstancia muy curiosa, es que Vox, Podemos y Sumar, los tres, han pedido que España no organice el Mundial. Y la izquierda radical portuguesa también. Claro, pero los tres, o sea, Vox, Podemos y Sumar. Es que ahí nadie se lleva bien con nadie. Pero los portugueses también han claro, dicho claro. que no se puede jugar así, no se puede jugar. Pobre Portugal, que nadie habla de ellos, pero ellos también eran coorganizadores de ese Mundial. Corrochano nos contaba... Es el país más sensato que existe en estos momentos en toda Europa, dicho sea de paso. José Luis Corrochano nos contaba ayer cómo surge esta candidatura, y es que el anterior presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, cuando va a plantear la candidatura al Mundial Ibérico, dicen, oye, para tener más seguridad vamos a meter a Ucrania, que eso va a dar... Y la gente va a decir, sí, que los ucranianos... Claro, es una locura pensar que tal y como está, Ucrania puede organizar un mundial. Entonces, para hacer más fuerza y ganarse los votos de África, metieron también a Marruecos. Estamos en manos de locos. Totalmente. En manos de locos. Pero bueno, esto si quieres, es el apartado... Sí, es... Pues esto es como la playlist. Bueno, son si quieres, detalles. Pero claro... Pero significativos. Pero hemos puesto en solfa la jefatura del Estado. Hemos puesto en solfa los servicios secretos. Hemos puesto en solfa el Parlamento, que no sé qué diablos está pintando el Parlamento. Claro, la Diputación Permanente. La Diputación Permanente no se reúne. Que tenía que funcionar. Vamos, esto me parece escandaloso. Hemos puesto en solfa a todo el Gobierno. Que, por cierto, aquí el ministro de Exteriores tendría que haber sido don Luis Planas, que es el que sabe de verdad de Marruecos, como sabéis muy bien, y no estos desarrapados que tenemos aquí. Hemos puesto en solfa prácticamente todas las instituciones del Estado, el Estado mismo, la territorialidad del Estado. ¿Y de qué nos ha servido? Estamos en la Mareta, pasando las vacaciones. Y nadie, ni un solo ministro sobre el terreno. Entiendo que los ceutís habrán tomado nota de que su gobierno se ha alargado de vacaciones, mientras ellos todavía, muchos están sufriendo lo ha dicho hoy Vivas, se lo ha dicho al rey. Sí, pero que tomen nota, ¿y qué? Pues, en fin. Mira, me gustaría recuperar alguna de las palabras de Vivas hoy tras esa reunión con el rey y el Maribén. Sobre la posibilidad de un nuevo asalto masivo. Sabéis que hay circulando mensajes para el próximo 15 de agosto. Bueno, pues él confía en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vista la experiencia que hemos tenido el 30 y el 31 de julio, confiamos plenamente en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y confiamos plenamente en nuestro ejército para que esa contingencia a la que usted se refiere, esa nueva entrada masiva, no se produzca. Y lo más importante, insiste en que no ha vuelto la normalidad a Ceuta. No está en normalidad porque los centros de acogida, tanto de adultos como de menores, están en situación de colapso. De tal manera que el episodio ha derivado en una crisis humanitaria de mucha envergadura. Y sanitaria. Y que hay restaurantes que siguen cerrados porque tienen miedo a abrir. Y hay tiendas de alimentación que están cerradas porque tienen miedo a abrir. Y los colegios están cerrados. Quiere decir, está todo es... Los colegios, digo los que estaban funcionando en verano, que los hay, por cierto. Sí. Está todo, absolutamente todo, patas arriba. Muchos ceutís no se atreven a salir de casa, porque claro, vete tú a saber lo que se van a encontrar. Ya ha habido una denuncia por violación, ya ha habido una. Bueno, en fin, de acuerdo, no es gran cosa, pero ya ha habido una. Y ahora pues vamos a ver cuáles son las últimas consecuencias de todo esto. Pero si tenemos un ministro de Interior que no se ha enterado de cuántos menores hay ahí, que no se han enterado ni siquiera de cuántos muertos ha habido. Me suenan 145, por cierto, ¿eh? Me dicen 145. 145 oficialmente, pero estábamos hablando de 1000. Oficialmente no son 145, son menos, pero bueno. Porque hay todavía cadáveres en aguas de Marruecos. Muy claro, está alfombrado de cadáveres. Pero bueno, quiere decir que todo es una tragedia de tal calibre y sobre todo es una tragedia para el Estado y para la credibilidad del Estado. ¿Pero qué te crees que están contando por ahí, que están diciendo? Tú hablas con corresponsales nuestros, no tengo nada más que decirte. Mira, la prensa extranjera lo que destacaba el otro día, el lunes creo que era, varios diarios de distintos países, Alemania, Francia, Reino Unido, que el presidente del gobierno estaba de vacaciones. Claro. Eso era lo que destacaba la prensa. Hay alguno que destacó también lo de la playlist, no te creas tú. Sí, no, pero la playlist tiene su aquel. Sí, lo de las vacaciones. Sí, porque es a más, ¿eh? O sea, no solo te vas, sino que además dejas un TikTok insultando a la inteligencia de los ciudadanos, claro.
Y con esta situación que decía Vivas, de que es una situación que no es normal, aquí es donde entra el tema de los menores. A ver, nosotros tenemos la ley que tenemos. Y lo que tenemos es, primero, un respeto a los derechos humanos, porque, como he dicho, nosotros como país no lanzamos a niños al agua ni lanzamos a niños contra las fronteras. Hemos estado a punto. Y luego lo que hay es la solidaridad con Ceuta. O sea, si Ceuta tiene 29 plazas para menores y tiene 1.200, pues habrá que tener esa solidaridad, dotar de recursos a Ceuta, aliviarla. Entonces creo que el tema de los menores es muy peligroso porque ya están las tentaciones, bueno, de hecho ya quien lo ha hecho, lo ha utilizado como argumento electoralista. Claro, Rubén, es que este es un gran señuelo que utiliza siempre la izquierda. Igual se lo pone también bastante fácil las contradicciones entre Vox y el Partido Popular, encizañar esa coalición, decirle a los ciudadanos, mirad, es que fíjate quién os puede gobernar mañana. Un partido como Vox que no quiere acoger a los menores. Mira, vamos a escuchar al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez. Eso lo tendrá que aclarar el Partido Popular y Vox, pero esto de que no quiere, pues al final decidirá Fiscalía. Vox está también en Extremadura y ha tenido que aceptar los niños que se han trasladado últimamente, porque así se lo ha dicho la Fiscalía de Menores. Así que aquí hay más discurso político que otra cosa. Claro, pero el discurso político no es solo de a los que él alude, ¿no? Que entiendo que alude al Partido Popular. Es que ese es el discurso político y es la mercancía política con la que trabaja el Partido Socialista. Lo que se quiere es enterrar lo que ha pasado, que ya no se vuelva a hablar de ello y que ahora solamente hablemos y centremos la atención en que son unos desalmados estos de Vox y los del Partido Popular que le van a seguir el juego porque no van a ser solidarios ni con Ceuta, ni con Canarias, ni con Baleares, que hoy, por cierto, la presidenta Proems también se ha reunido con Vivas, han hablado también de eso, de que hace falta efectivamente solidaridad, cumplir la ley y no utilizar políticamente todo eso, porque son nuestros compatriotas. Es decir, Ceuta está colapsado, como tú bien decías, y puede admitir 1.200 menores, tiene ahora 90, o sea, si puede admitir 90, tiene ahora 1.200 menores. ¿Qué va a hacer con todos estos? Pues lógicamente habrá que repartirlos. Y a mí me cuesta hablar de repartir, porque parece efectivamente que son materiales que nos repartimos entre todos. Pero yo creo que un Estado tiene que ser solidario y que hay también un deber moral y ético, como tú has dicho, más allá de las leyes. Yo no tengo ninguna duda que las comunidades autónomas van a recibir a estos niños que no tienen, muchos de ellos no tienen ni filiación, ni se sabe ni de dónde vienen, los tienen que recibir, los tienen que dar amparo, los tienen que alimentar, los tienen que jurídicamente proteger y se va a hacer. Y yo lo que pido, y siempre lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, y es que no nos enredemos con las guerras políticas sin ver de verdad lo que está pasando, y es que hay que contribuir entre todos a solucionar un problema de gente que no tiene culpa. Todos estos niños, si han venido por la voluntad de sus padres, lo hacen porque no pueden vivir en sus países, porque no tienen oportunidades. Y si los ha utilizado el régimen marroquí, que por cierto no dice ni media palabra de los menores que han llegado aquí, que eso también ahora es bastante denunciable. Tenemos última hora sobre los eso. Muertos. Tenemos última hora, mira, sobre lo que decía. Marruecos asegura que está dispuesto a recibir a todos los menores de edad no acompañados que están en España. Ahora, cuenta EFE que el rey Mohamed VI ha dado una instrucción para que se trabaje en favor del regreso de esos chavales a su país de origen. Recalcan que eso va a ser posible, y aquí es donde viene, si España levanta los obstáculos judiciales y administrativos que impiden hacerlo. Es decir, lo que está pidiendo es que nos saltemos la ley y se los devolvamos. Exactamente. Rabat recuerda que esto no es nuevo y que ya se recoge en un comunicado que sellaron con el gobierno español en 2021. Esto es un brindis al sol. ¿Y por qué los lanzan al mar? Para que vengan, si ahora dicen que somos nosotros los que no queremos devolverlos. A Rabat le importa un rayo los menores. Al rey tiránico le importa un rayo todo lo que hagan sus súbditos y lo que padezcan sus súbditos. Pero yo lo que me alegro mucho es que el Partido Popular haya rectificado sobre sus planteamientos iniciales diciendo, mire, sí, vamos a cumplir la ley, porque lo lógico además es que la cumplamos en las comunidades autónomas. ¿Qué conflicto le va a generar esto con el socio, entre comillas, Vox? No lo sé. Lo que sí sé, y estudiando encuestas, que las estoy estudiando, es que Vox es el gran beneficiado de esto. Fíjate, hasta el punto de que Marine Le Pen, en Francia, es la gran beneficiada de la crisis de Ceuta, según las encuestas que están haciendo los franceses. Es decir, ¿esto a quién beneficia?
pues a lo peor, desde mi punto de vista, a los que no tienen ese sentimiento de solidaridad ni de humanidad de los que tú estás hablando desde el principio del programa. O sea, Vox los quiere echar a todos y ya veremos a ver cómo... Vamos a ver luego cómo se desarrollan las relaciones entre el PP y Vox, que yo lo veo cada día más complicado. Pero fíjate, Vox no creo que vaya a hacer lo que hizo en 2024, marcharse de los gobiernos. Ha dicho que es otra situación. Yo creo que va a intentar aprovechar políticamente, como bien dice Fernando, creo que es el gran beneficiado, los partidos buenos que han cambiado un poco la visión que tenía la ciudadanía. La ciudadanía en general era solidaria con los inmigrantes, desde luego no tragaban esos discursos xenófobos y sin embargo toda Europa está recorriendo un movimiento que consiste en que los inmigrantes nos quitan nuestros derechos, nos quitan nuestra sanidad, nos quitan nuestra educación y hay que echarlos. Dicho lo cual, yo antes lo decía y lo repito, creo que el Partido Popular es un partido de Estado y va a cumplir con sus obligaciones. Yo me alegro, pero la tesis inicial no era esa, Maite. La tesis inicial era, no queremos saber nada, acuérdate, no, si es que lo han dicho, no es que yo lo esté sacando de la manga, lo dijeron. Han rectificado, afortunadamente. Han visto venir al Partido mucho. Socialista porque iban a utilizarlo políticamente, claro, y yo creo. Pues claro, mira, que estáis no hay hablando del PP, Elías Bendodo, hoy. Yo lo que le puedo decir, y en los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre el PP y Vox, se habla de que, evidentemente, la Junta de Andalucía, en este caso, las otras comunidades autónomas, cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. Y el Partido Popular siempre cumple la ley. Y en esta ocasión también. Pues nada, estupendo. Por cierto que Bendodo es marroquí, no sé si lo sabéis, pero... Lo sabía. Sí, de origen marroquí. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar unos consejos y luego vamos a hablar del papel de Europa, porque no sé cómo estamos gestionando esto tampoco. Porque como sabéis, si queremos que Frontex vigile la frontera, hay que pedirlo. Y Bruselas nos está diciendo, tenéis esto aquí, si queréis... Pero nadie lo pide, Fernando. Ahora hablamos. Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa. Y ahora, con Línea Directa, vamos a hablar de algo muy habitual. Los seguros de hogar vinculados a la hipoteca. Porque tener una bonificación en la cuota no siempre significa que estés ahorrando. Por eso, Línea Directa lanza una propuesta única. Si tienes un seguro de hogar vinculado a la hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagarás un 40% menos, garantizado, sí, un 40% menos, con las mismas coberturas. Llama o entra en lineadirecta.com, calcula el precio de tu seguro y entrarás además en el sorteo de un año de hipoteca gratis. ¿Quieres contarnos algo? Escríbenos. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Uf, qué frío me ha entrado. ¿Ves? Te tendrías que haber cogido una chaquetita. Que te pones a pensar en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y te entra frío. Ya, y más por estas fechas. Que falta nada para el sorteo. Este verano refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Vive tu mejor verano en Amavir. Disfruta de unas vacaciones con tranquilidad, bienestar y la mejor atención profesional. En Amavir encontrarás estancias con todas las comodidades, actividades, cuidados personalizados y un entorno donde sentirte como en casa. Residencias para mayores Amavir. Infórmate en el 901 30 20 10 y en amavir.es. ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es. Perdona, ¿tendrías sitio para dos? Sí, pero es que solo me queda una mesita al sol en la terraza. Ah, no se preocupe. Podemos comer pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y ya está. Que falta nada para el sorteo.
Este verano refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Las mejores noches del verano. Tenemos un programón por delante. En el partidazo de COPE. No se lo pierdan. Un equipo que quiere ganar títulos tiene que construirse desde la solidez defensiva. Porque históricamente no ha sido un equipo que se sostenga en la táctica. Que no sabe todavía, yo creo que a estas horas, por qué le sacaron esa amarilla. Este verano sigue conectado a el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. No le puedes exigir que luche por la liga. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño. Hay muchas cosas que contar. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Tiempo de análisis y opinión en la linterna con Fernando Jauregui y con Maite Alcaraz. Estábamos hablando de las posibles soluciones que pueden llegar desde Europa. Hoy Vivas ha vuelto a pedir a Europa el blindaje de la frontera. Lo que ocurre es que este es un tema un poco delicado. Todos los analistas con los que hemos hablado en los últimos días nos aseguran que tal vez esa frontera, que es la frontera sur de Europa, debía tener una presencia por parte europea. Tendrían que asumir pues parte de ese blindaje. Pero nos insisten que es que el gobierno español no quiere que eso sea así, quiere que siga siendo una relación bilateral entre España y Marruecos. Y anoche Carlos Echeverría, que es el director del Observatorio para Ceuta y Melilla, nos decía que la única vez que Sánchez ha encontrado cierta árnica en Marruecos es cuando se ha ido a Bruselas a denunciar la situación. Y que claro, que para el gobierno de Marruecos no es lo mismo hablar con España que hablar con Bruselas. No sé cómo lo veis, no sé si tendría que intervenir de alguna manera Europa, si el gobierno tendría que pedir esa ayuda, no sé por dónde... A mí sí que te digo la verdad, Europa me da pavor en este tema. No tienen ni idea de cómo gestionar esto. Han tenido las 2 reuniones últimas que yo conozco, la de los ministros de Interior, que fue telemática, y esta que han tenido ahora en el Parlamento, que no han ido los ministros españoles, han sido desastrosas, porque el señor que lleva el comisario que lleva la gestión de Interior, que se llama Brunner, es un auténtico incapaz. Las cosas como son, eso te lo dice cualquiera. ¿Sabéis en qué está Brunner? ¿Qué es lo que Marcus Brunner se llama? Está en que son los rusos los culpables de todo, los que están deformándolo todo y los que están gestionando todas las desinformaciones y no sé qué. Y si seguimos así, claro, pues si seguimos culpando al malvado Putin, que seguramente tiene mucha culpa también, pero si seguimos así nunca haremos nada. No ha propuesto ni una sola cosa. Es verdad que también el interlocutor español, como está tan preocupado de que se hable catalán en la Unión Europea y solamente eso y nada más, pues no está haciendo propuestas. Pero que es que por ahí no nos va a venir la solución. Por Europa no nos va a venir la solución. Llevamos años pidiendo que Schengen signifique de alguna manera un reforzamiento de las fronteras del sur. ¿Lo ha sido? No, señor. ¿Lo ha sido la OTAN? La OTAN Ceuta y Melilla están fuera de la OTAN. No importa, hombre, pero es una, agresión, pero que... es una agresión, perdóname, a un país miembro, que es un tema que... Porque Ceuta y Melilla, del cual se hablaba antes, Ceuta y Melilla son plazas españolas y solo como especulación se hablaba de otras posibilidades. Ahora se está hablando muy en serio de que Ceuta y Melilla la podemos perder. Se está hablando muy en serio. Y los marroquíes, que tontos no son, el otro día venía una información muy interesante de Alandete en ABC, los marroquíes tontos del todo no son. Están haciendo un lobby del diablo en Estados Unidos y ya está en los papeles oficiales del Pentágono, ya está la posibilidad de que Ceuta y Melilla pasen a manos marroquíes. Ya está, porque hay 2 congresistas, sí, un congresista y un senador. Hubo un congresista que se metió en un jaleo, porque lo que vino a decir es que él realmente... ¿Sabes por qué se metió en un jaleo? Pues porque estaba en el lobby. Sí, pero también se lo explicó a Landete. Él realmente lo que quería decir era que Ceuta y Melilla estaba en África. Fíjate, se equivocó y quiso decir que Ceuta y Melilla estaban en Marruecos. Esa es la explicación que le dio luego a David Alandete. Sí. Que le dio luego, pero evidentemente el lobby marroquí está funcionando y además pues Marruecos tiene muchas más simpatías ahora mismo en Estados Unidos que España, eso es evidente. Y no solamente en Estados Unidos, Fernando, también entre el socialismo español,
Tenemos a un ex presidente del gobierno como Zapatero, que ahora porque ya no puede, pero ha estado reuniéndose con gerifaltes marroquíes durante los años pasados. Una ex ministra como la señora Trujillo, exactamente igual. López Aguilar, que es europarlamentario, también tiene muy buenas relaciones. Quiero decir que en el Partido Socialista y en el gobierno cunde la idea de que es un gobierno, el marroquí, un régimen con el que hay que llevarse bien. ¿Por qué? Pues como yo no los creo tan tontos como para pensar que es solamente por el interés de que tenemos la frontera común y demás, sino que ahí me temo yo que hay otro tipo de intereses económicos, lobbies y esas cosas, pues insisto, Marruecos se ha gastado mucho dinero en tener cierto predicamento en estamentos democráticos, lo cual es muy llamativo, porque es que lo curioso es ver a Álvarez, al que citabais antes, en la televisión pública. Yo estaba el día que se le hace la entrevista y a quien reta es a Meloni, a una aliada, que te puede parecer bien o mal, porque a lo mejor estuvo fuera de lugar lo que dijo Meloni en las primeras horas de que había que eliminar a España del Tratado de Schengen y todo esto. Pero hombre, es que da toda la impresión de que nuestro amigo es Marruecos y estamos hablando de una satrapía, de un régimen feudal, de un país absolutamente antidemocrático. Y cuando preguntáis que qué va a hacer Europa, ¿qué va a hacer Europa si España no reconoce ningún problema? Si es que España ha dicho que han venido unos chicos... Se te ha olvidado un dato que tiene de primera magnitud. Cuando se ocurre todo esto de Ceuta, que por cierto a quien llamamos es al embajador italiano y no a la embajadora marroquí, el señor presidente del gobierno se largó un elogio de todos los diablos a la conducta marroquí. ¿Os acordáis? Claro, estaba diciendo que sí. Un elogio de todos los diablos. O sea, que era lo que menos pegaba en esos momentos. Pero Fernando, y fueron miembros de